En este tiempo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Voy a estar enseñando esta noche acerca del ministerio, el siervo del Señor, la autoridad, la investidura que Dios le ha dado a los siervos. Hoy hablaré un poco de los pastores, pero la idea de esta enseñanza es que nosotros podamos ver en la Biblia que Dios llama y unge a hombres y a mujeres para el servicio y que hay un valor que nosotros debemos tener hacia esas personas, un aprecio y una conducta correcta frente a esas personas que Dios llama al ministerio. Entonces en Hechos capítulo 19, versículos 14, bueno, vamos a empezar en el 13, versículos 13 al 16. ¿Ya están allí? Hechos 19, versículos 13 al 16. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, qué curioso, ¿no? Habría que hacer un estudio sobre eso, sobre por qué estos hombres y qué clase de exorcismo era el que ellos realizaban. Dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesucristo, y dice, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué curioso, ¿no? Señor me puso este versículo, fue el último que escribí aquí en mis notas, y mientras estamos en alabanza, linda la presencia del Señor, fue el versículo con el que el Señor me puso que comenzara el estudio bíblico del día de hoy. Hablando sobre el siervo de Dios, pero vamos a darle un enfoque a lo que es la autoridad del siervo. Y comenzamos viendo aquí gente que es judía, o sea, el judío tiene una característica especial, y es que hace parte de un linaje escogido por Dios, ¿verdad? Vienen de Abraham. Tienen una herencia, tienen realmente una ascendencia especial. Ellos son descendientes, todos ellos de Abraham, aquel hombre que Dios llamó, y un pueblo que conoce la palabra de Dios, y un pueblo que tiene mucha historia, muy rico en historia, son los judíos. Por eso es que este grupo de judíos se dedicaban al exorcismo ambulante. Qué curioso, ¿no? Eso nos dice de que, y por los evangelios podemos nosotros ver, que había bastantes casos de personas endemoniadas. Vimos al Señor Jesús ejerciendo ese ministerio, pero a dos manos, ¿verdad? Las liberaciones. Pero, al parecer, muchos endemoniados, en regiones donde Jesús no alcanzó a llegar, en muchos otros lugares en donde Jesús nunca fue, muchos de esos endemoniados continuaron así. Pero el ministerio del Señor apenas empezaba, ¿verdad? Y en la gran comisión que Él le da a su iglesia, realmente es a la iglesia a la que Él le da la gran comisión, a sus discípulos y apóstoles, ellos continúan con este ministerio de la liberación, de la guerra espiritual. Y parece que esto había generado algún tipo de impacto en los evangelios. Recordamos episodios en los cuales dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús cuando echaba con autoridad a los demonios. La gente se admiraba de la autoridad de Jesús. Dice, wow, tremendo porque este hombre habla y ordena
y los demonios les obedecen. En Lucas 10, ahora vamos a revisar ese versículo, sus propios discípulos quedan sorprendidos, maravillados, cuando ejercen la autoridad que el Señor les da y vienen felices diciendo, aún los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Pero parece que esto había causado un impacto de tal manera que algunos de los judíos, un grupo por lo menos aquí nos está hablando, un grupo de ellos, decidieron seguir el mismo llamado o ministerio de la liberación, aquí lo llama exorcismo, porque lo que ellos realizaban no era una liberación, sino un exorcismo. Algo más relacionado con temas de brujería y de hechicería, ¿verdad? Y es en eso que ellos se les ocurre hacer un exorcismo invocando el nombre de Jesús, porque se han dado cuenta que el nombre de Jesús funciona. O por lo menos es lo que han visto ellos en los discípulos de Jesús. Cuando hablo de discípulos no estoy hablando de los 12 apóstoles, estoy hablando de cientos de personas. Cientos. Para este momento ya hay miles. En este momento de la Biblia, capítulo 19, ya hay miles de discípulos. Y no solamente en Jerusalén, o en Judea, o en Samaria, sino ya en muchos otros lugares del Imperio Romano ya hay miles de discípulos. Y ellos siguen echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces este grupo se impacta y tratan de hacer lo mismo. Veamos a ver qué pasa con ellos. Dice en el versículo 14 que había 7 hijos de un tal Eseba, o sea que identifica la palabra de Dios claramente quiénes son los que están haciendo esto. Los identifican como 7 hijos de un hombre llamado Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Entonces ya la palabra del Señor me está como aclarando a mí las cosas. Los sacerdotes, según el Nuevo Testamento, ¿de qué tribu venían? De las 12 tribus. De la tribu de Leví. Entonces sobre ellos había una herencia espiritual. Sobre ellos había un llamado especial, ¿verdad? O sea que este grupo de 7 hermanos, hijos de este Eseba, no son judíos ordinarios. Resulta ahora que son ministros del santuario, del templo, que tienen un linaje especial, una herencia especial, son levitas. O sea, ellos son llamados según el orden de Moisés. Ellos son llamados a ministrar en el santuario en las diferentes funciones por familias, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Fuera de sus funciones sacerdotales, ahora les da por incorporarse en el ministerio de la liberación. Y con un nombre que han escuchado. Ellos han escuchado a Jesús y han escuchado y tal vez visto a Pablo. ¿Ok? No son seguidores de Jesús, no son discípulos del apóstol Pablo, son simplemente judíos sacerdotes que es posible que estén en alguna función dentro de una sinagoga. ¿Ok? Es posible, la palabra no nos lo aclara, pero por lo menos dice que son hijos de un jefe de sacerdotes. O sea, no es es un grupo élite, un grupo especial. Vamos a ver cómo reaccionan los demonios a la herencia espiritual en cuanto al nombre o a su ascendencia, ¿verdad? Porque son descendientes de la tribu de Leví, son sacerdotes asignados que manejarán alguna función dentro del templo, en la sinagoga. Vamos a ver cómo reaccionan los demonios a todo eso que ante los hombres eso era importante o no. Ante los hombres, los judíos, los sacerdotes eran muy importantes, ¿verdad? Porque Dios mismo había asignado funciones. Dios mismo, en la palabra está. En la Torá, en
en los libros de Moisés. Ahí están las instrucciones, específicamente en libros como el de Levítico. Dice entonces que el versículo 15, que el espíritu malo respondió. Y esto fue lo que dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces vamos a empezar por esto. ¿Ellos eran siervos de Dios, sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿A quién le creo? ¿Eran siervos de Dios, sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí eran siervos de Dios, según la ley de Moisés. Son siervos de Dios, porque son levitas. Según el antiguo pacto, según el pacto de Moisés, son siervos de Dios. Auténticos, legítimos. ¿Qué significa la palabra legítimo? Legalmente autorizado, ¿verdad? Son legítimos siervos de Dios según el antiguo pacto de Moisés. Ahora, ¿eso tiene un peso en este momento en el mundo espiritual? Vamos a verlo. Pero sí son siervos según el pacto en Moisés, son siervos de Dios. Pero el demonio les dice, enfrentándolos, y es importante que entendamos esto, que los demonios tienen mentes, tienen cerebros. Y una de las palabras que se escriben en el griego original para demonio es precisamente la palabra daemon, demonio, que son dos palabras griegas para los demonios. Solo hay dos en el Nuevo Testamento. Una es daemon y la otra es acatarcos. Y daemon lo que significa es, número uno, habla de las características de estos seres. Espiritual, es un ser espiritual no material, o sea, no tiene carne, es un ser espiritual, pero es un ser con algunos atributos como inteligencia superior a la humana. Altísimos en lo contrario de la sabiduría es la astucia. Altísimos en astucia. Muy perspicaces, o sea, como muy audaces para mirar y hacer lo malo. Para sus funciones, muy efectivos. Es tal vez lo que nos da a nosotros la palabra daemon, demonio. Y resulta que aquí estamos viendo en el texto que sí, no le comen cuento, ¿cuántos vienen contra el endemoniado? 7. Y no cualquier clase de individuo. Sacerdotes levíticos. Sacerdotes según el orden que Dios le dio a Moisés en la Biblia. O sea, no lo dice la palabra, tal vez no pasó, pero supongamos que ellos vienen con la Biblia en la mano, con el Antiguo Testamento en la mano, a ordenarle al demonio que se vaya en el nombre de Jesús. Está utilizando el nombre de Jesús. Y por si acaso, está diciéndole, es Jesús. No cualquiera de los Jesús que hay por ahí, es el que Pablo predica. O sea, está haciendo referencia a Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cristo. A ese Jesús están haciendo referencia. Entonces, ellos parece que reunieran todos los ingredientes necesarios para poder ejercer autoridad, dominio sobre el mundo espiritual. Vienen legítimamente, vienen con una buena intención y vienen invocando el nombre que está sobre todo nombre. Ya Pedro lo había dicho en Hechos capítulo 2, ya lo había dicho, que no hay ningún otro nombre en el cual nadie pueda ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos vienen cumpliendo todas las condiciones, todos los requisitos. Pero ya encontramos que el demonio les hace resistencia, lo cual no hay problema. A Jesús mismo le habían hecho resistencia. En un episodio a los discípulos del Señor no le quisieron obedecer, ¿se acuerdan? Con el joven endemoniado
que desde pequeño lo tiraba al fuego, al agua. ¿Se acuerdan que los discípulos del Señor, muy posiblemente los apóstoles, no lo pudieron echar fuera? ¿Ok? Entonces, le están haciendo resistencia. Pero vamos a ver qué pasa. Si el nombre del Señor es necesario, no necesario, suficiente, si el tener nosotros la herencia espiritual y el protocolo y el conocimiento, si todas esas cosas son suficientes. Dice el versículo 16, porque el demonio no los conoció. Y esto de que no los conoció significa, yo lo puse en mis notas, que los demonios reconocen la autoridad. Nunca se le olvide. Los demonios reconocen la autoridad. En Santiago, en el capítulo 2, dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos reconocen la autoridad. Pero resulta que el hombre, dice el versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, dice que saltando sobre ellos y dominándolos, un hombre, ¿a cuántos? A 7, dice, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. Y usted le pudiera agregar a todo eso, avergonzados, humillados, todo lo que significa el hecho de que entraron con ímpetu y salieron como avergonzados. Avergonzados. Dice el versículo 17, para que le añadamos a la lectura, que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo esto. ¿Por qué era magnificado el nombre del Señor Jesús con este evento? Si ellos precisamente usaron el nombre del Señor, pero salieron huyendo desnudos y golpeados. ¿Por qué el nombre del Señor fue glorificado en este evento? Bueno, habría que leer el resto del capítulo, los versículos que no leímos, que están más atrás, en los cuales, por ejemplo, dice aquí el versículo 12, 11 en adelante dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ahí mismo en Éfeso. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, o sea, el apóstol Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces ahora entendemos por qué con este episodio penoso, vergonzoso, de 7 sacerdotes judíos, ¿por qué es glorificado el nombre del Señor? Porque la gente, tanto judíos como griegos, o sea, gente que conocía la Biblia como gente que no conocía la Biblia, pudo identificar quién era de Dios y quién no era de Dios. No por las palabras, no por cómo venían vestidos, no por la tradición o nombre que tuvieran, sino porque el poder de Dios se manifestó a través de uno y no a través de otro. Y ese uno fue Pablo. Por eso el mismo espíritu malo dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Claro, sabían quién era el apóstol porque les estaba causando bastante daño. Y era ese apóstol el instrumento de Dios para traer terror en el reino de las tinieblas en Éfeso. Entonces yo quisiera comenzar esta enseñanza llamando la atención de ustedes en que podamos nosotros identificar que no importa cómo el siervo de Dios se vea, cómo luzca, no importa cómo el siervo de Dios hable tanto, o sea así, muy elocuente, muy amable, muy tranquilo, o muy
Eso no es tan importante. Lo que sí importa, o tampoco es importante qué tanto dice el siervo de Dios que conoce o que hace o que ha hecho. Lo importante es que sobre ese siervo de Dios esté el respaldo de Dios. Porque finalmente es la unción, la autoridad, la presencia de Dios la que rompe el poder de Satanás en las vidas. Y es a eso lo que yo quiero que ustedes por favor comiencen de verdad a prestarle toda su atención. A que no coman cuento, hermanos. A que aprendan a identificar la presencia de Dios en un siervo. A que entiendan que los siervos de Dios, y hoy lo vamos a ver aquí en la palabra, no somos hombres perfectos, somos de carne y hueso como todos los demás. Sin embargo, hay algo sobre nuestras vidas, o más bien un alguien, que es el que nos usa. Y por eso se debe tener cuidado, respeto, amor, sujeción, todas las cosas lindas que vamos a leer acá, sobre ese instrumento de Dios. Amén. Y eso es lo importante de la enseñanza el día de hoy. Entonces, vamos a ver algunos principios muy, muy importantes. No sé si podemos verlo todo hoy, pero vamos a dejar cosas muy claras. Si alguno tiene una pregunta, siéntase tranquilo, levantar la mano y decirme, pastor, no entiendo esto o tal cosa, y lo respondemos. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro 2, 19. Ahora, antes de continuar, quiero aclararles algo. Esta enseñanza yo no se la pregunté a ChatGPT. Ninguna de mis enseñanzas jamás las he preguntado a ChatGPT, ni las preguntaré, jamás. Nunca he utilizado el ChatGPT y ojalá Dios permita que nunca lo utilice. Porque me parece un instrumento de destrucción para esto, para el cerebro. Me parece que va a ser más perezoso y más mediocre al ser humano. Es mi concepto personal. Es mi concepto personal. Y ojalá los animo a que no utilicen esa basura. Que no lo utilicen. Que se abstengan de utilizar el ChatGPT y que se esfuercen. Pastor, ¿cómo hizo usted esa predicación o ese estudio bíblico? Número 1. Durante la semana, en los diferentes lugares donde predico la palabra de Dios, ustedes saben que yo predico la palabra del Señor los días miércoles en Shekinah, los días jueves en Harvest House, pero también predico la palabra del Señor a diferentes hijos espirituales y a diferentes personas que el Señor me está permitiendo ministrar, no solamente acá, sino también en otros países. Lo hago también a través de videollamadas o de gente que viene aquí y nos visita y allí los discipulamos. Entonces yo estoy predicando la palabra de Dios básicamente casi que todos los días sin parar. Hoy tuve el gran privilegio de ir a hablar de mi testimonio y de mi trabajo en la escuela de mi niña, en la escuela de Grace. Es una escuela pública, pero reunieron a todos los grados 1, las maestras, y pude hacer una presentación allí muy linda y hablarles y dejar sembrado algo ahí muy bello. Esto para animar a los papás a que comiencen a ser parte de las cosas que suceden en nuestra ciudad. Los movimientos de oposición a la palabra de Dios, toda esta agenda woke y anticristiana no tiene límite. Pero nosotros podemos hacer un impacto. ¿Cómo? Comenzando nosotros a participar en los grupos, en las escuelas. Hay grupos de padres dentro de las escuelas que su voto también vale, que puede tener acceso a participar en una clase, que puede tener acceso a lo que hoy yo hice, una pequeña presentación, una pequeña conferencia. En otras palabras, nosotros
tenemos el deber como cristianos de comenzar a salir de la iglesia. ¿Me entienden? De no ser cristianos aquí en la iglesia y ya, sino de comenzar a generar un cambio en la sociedad. Y qué bello que los papás comiencen a orar por eso, para que Dios abra puertas. Ha sido mi oración por años, ábreme puertas. Y cuando hicieron la convocatoria en la escuela de mi hija, creí que fue una puerta abierta de Dios y dije, yo quiero ir, contacté a la maestra y se abrió la puerta. Y fue hermoso dejar sobre esos niños un mensaje en una escuela pública en Canadá, que según su primer ministro, Canadá no es un país fundado bajo principios cristianos, sino civiles, dijo hace unos días, en un gobierno anticristiano que tenemos hoy, el cual estamos orando para que Dios prontamente lo cambie. Pero en nosotros está la responsabilidad de ser cristianos, así como lo que dice la Biblia, luz. Nosotros no podemos seguir en este modelo de cristianismo en la iglesia. Tenemos que romper eso. Tenemos que ser reconocidos afuera. Y los demonios tienen que conocer nuestros nombres. Los demonios tienen que conocer nuestros nombres por el daño que estamos causando. Amén. Les voy a enseñarles un principio espiritual para que ustedes se comiencen a animar. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, miren esto tan bello que nos dice. Este es un principio sobre conquista, territorio, autoridad, posesión. Amén. Este es el principio que se va a aprender acá. Segunda de Pedro 2:19. Dice la palabra de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero, ¿por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ese es el principio espiritual que yo quiero que usted, por favor, hoy grabe en su corazón. ¿Qué significa eso, pastor? Muy fácil. Desde la antigüedad se han visto guerras por territorios, por dominios. Entonces, el país o el reino que vence a otro viene y captura y toma territorio. Y toma todo lo que hay en ese territorio. Y ahora ese territorio le es añadido al país que venció o al reino que venció. ¿Dónde vemos eso hoy en la actualidad? Rusia, Ucrania. Los territorios que ha tomado Rusia de Ucrania es lo que se ha negociado, lo que ha hecho la intermediación Trump, diciendo, pues hombre, ya los ganaron, déjenselos a Rusia y acabemos esta guerra. ¿Por qué? Porque Rusia ya los tomó. En el Medio Oriente, ese es el pan de todos los días. País que vence otro, viene y toma territorio del otro. Entonces ese es el principio que tenemos que nosotros ahora aplicar en nuestra vida espiritual. ¿Cuál principio, pastor? Fácil. ¿Cuántos hombres quieren tener dominio propio de sus ojos? ¿Quieren tener dominio propio sobre sus ojos? Entonces tienen que vencer el ojo maligno. Tienen que vencer el espíritu de lascivia. Tienen que vencer el espíritu de lujuria. Tienen que vencer la pornografía, el adulterio. ¿Cómo se vence? Bueno, eso se vence de diferentes maneras. La primera es aceptando que lo tengo, reconociendo que lo tengo. Si yo entiendo que no puedo controlar mis ojos, que termino mirando de manera mal a una mujer, pues ya identifico que tengo un problema. ¿Y cómo se llama ese problema? Bueno, los acabé de mencionar, lascivia, lujuria. Pero si a eso le he sumado que en el celular, en el computador, en el televisor, me gusta ver otro tipo de cosas, bueno, ya veo que el problema es más grande, más allá de que solamente no controlo mis ojos. ¿Cuál es el problema? Que también ya estoy consumiendo pornografía. Entonces estoy codiciando a la mujer ajena, estoy adulterando en mi corazón, según el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, soy un adúltero de corazón.
Entonces tengo un ojo maligno, todo mi interior está en tinieblas, diría el Señor Jesús. Entonces yo lo reconozco y digo, Señor, tengo este pecado, tengo este problema. Perdóname. Es un pecado, es destructivo, es dañino, no lo quiero, pido perdón. ¿Verdad? La palabra del Señor dice en la segunda carta también de Timoteo, dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Creo que es en el capítulo 2 que está. ¿Qué significa eso? Proverbios 28:13 dice que, 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces yo entiendo que tengo un problema, entiendo que tengo un pecado, entiendo que hay algo que está controlando mis ojos, lo confieso y lo traigo en oración delante de Dios y comienzo a apartarme. ¿Me entendieron? Así se vence. Confesándolo a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole libertad al Señor y apartándome. Empezando a cerrar las puertas por las cuales yo caigo, ¿verdad? Si usted tiene problemas de chisme, el problema de chisme básicamente ¿dónde está? ¿Dónde está el problema de chisme? El problema de chisme está en 3 órganos. ¿Cuáles? La lengua, el oído y el ojo. Sí, claro. Yo puedo ser chismoso porque me encanta hablar y decir una cosa y digo otra y comunico y soy chismoso. Pero yo puedo ser chismoso también porque no soy de los que hablo y repito, pero me encanta escuchar. Sí, hay esa clase de chismosos, no que lo va a repetir y lo va a divulgar, pero que le encanta enterarse y le encanta escuchar. Es chisme. Pero también hay otro chismoso. No, usted tiene que llegar a poder descifrar enteramente cómo es el pecado, para que uno lo identifique. Hay chismosos que no solamente lo hablan y lo comunican, sino que les gusta saber. ¿Por qué? Porque es chismoso. Es chismoso. Pero hay otro. No. No, estas son cosas en las cuales uno tiene que invertir tiempo en meditar, en poder discernirlo, digerirlo. Se los está diciendo un hombre de Dios de allá con canas, que lo ha visto y lo ha vivido en esas 3 facetas. Hay otro tercer tipo de chismoso. ¿Cuál es? El que le encanta mirar, solo por enterarse de las cosas y mirar. Entonces, les acabo de poner el ejemplo a los hombres de los ojos, pero les acabo de poner otro ejemplo que esto no es un ejemplo de mujeres. Hay hombres que son chismosísimos. Olvídelo. Mire, yo conozco hombres que son chismosísimos. Yo conocí el caso, lo que pasa es que no me gusta decir nombres para no avergonzar. Conocí el caso de alguien que vino y me contó algo. Le dije, ¿usted cómo se enteró? Y me dijo, porque tengo oídos y sé cómo usarlos. Entonces, sí, yo sé que da risa, pero son las 3 formas y son ejemplos sencillos y básicos en los que todos hemos caído. Todos hemos caído. Pero esos ejemplitos sencillos son apenas para que ustedes entiendan el principio. Cuando uno es vencido por eso, el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros no nos podemos dejar dominar por ninguna cosa. Y él dice, bueno, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Él estaba hablando de la comida, no estaba hablando de otras cosas, estaba hablando de la comida. Y él decía, bueno, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, cuando yo veo que hay algo que me está dominando, ahí entiendo que tengo un problema espiritual. Problema espiritual que solo hay uno que puede resolver, Jesús. Significa que voy a tener que orar,
significa que voy a tener que buscar ayuda especializada. Amén. En cuanto a los demonios, ¿cuál era la ayuda especializada en el tiempo en que se escribió la Biblia? Pastor, yo tengo el problema, pero yo sé que el Señor me saca de esta a mí solito. ¿Sí? Eso era lo que la Biblia nos enseñaba. ¿Por qué le tenían que llamar al apóstol Pablo para las liberaciones? Porque el Señor tenía que darles autoridad para que fueran y echaran fuera demonios. Porque Dios usa siervos escogidos de Dios con autoridad. Leámoslo en Lucas, capítulo 10. En donde comienza el Señor diciendo, versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dice en el versículo 17, porque estaba buscando el versículo en donde el Señor, bueno, en el versículo 1 dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces ahí es donde el Señor les da la autoridad para sanar, para echar fuera a los demonios, para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 17 dice que esos 70 volvieron. ¿Y cómo volvieron? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Verdad? ¿Por qué los demonios obedecían a estos 70 hombres? 70. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad de Jesús. No solamente porque usaban el nombre de Jesús, lo cual ya vimos que se puede usar el nombre del Señor sin tener los resultados esperados. Porque usar el nombre del Señor no es suficiente. ¿Qué se necesita realmente para que los demonios, es que estamos hablando es de esto, de autoridad espiritual, ¿qué se necesita para que los demonios obedezcan? Autoridad. ¿Y quién es el que me da esa autoridad? Jesús. Y ahí es donde la iglesia no ha entendido. La iglesia no ha entendido. El Señor Jesús quiere dar esta autoridad como lo ha hecho desde el comienzo. Porque el sueño y el anhelo del Señor es la libertad del pueblo, la libertad del género humano. ¿Libertad de qué? De la opresión de Satanás, que es nuestro adversario. Hay un ejemplo precioso de esta liberación y de cómo el Señor va delegando la autoridad para que no pensamos que únicamente el pastor Carlos puede echar fuera a los demonios, o el pastor Mauricio, o el pastor Antonio, o el pastor César, o el pastor Cal, o cualquier pastor que... No. Lo que sucede es que sobre nosotros está la autoridad del Señor. Porque hemos creído, un día cuando estamos sentados ahí en la silla antes de ser pastores, creímos. Y comenzamos a buscar el poder de Dios. Y comenzamos a anhelar estas cosas. Y Dios nos hizo el llamado. Miremos el llamado. Les propongo que miremos el llamado clarito, clarito, que se encuentra en Éxodo capítulo 2. Porque lo que el Señor quiere es que su pueblo todo participe de estas cosas. Amén. Todo el pueblo de Dios debe participar de esto. Pero hay que aprender cómo funciona. Y usted debe entender que en el corazón del Señor está este deseo. En el corazón del Señor está este deseo. Me fui hasta Génesis capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Perdón, capítulo 3.
Comienza el versículo 6 diciendo, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. De cada uno de estos versículos podríamos hacer estudios muy lindos, podríamos hacer estudios bíblicos profundizando. ¿Qué significa, pastor? ¿Qué quiere decir con profundizar con un versículo? Déjeme darle un ejemplo rápidamente. Cuando el Señor dice que yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué está haciendo Dios con Moisés? Se le está revelando. Moisés está teniendo una revelación. ¿Qué significa? Que Dios le está hablando directamente al Moisés, a su corazón, delante de sus ojos está la gloria del Dios que para su conocimiento en ese momento era el Dios que había sacado a Abraham, un anciano, lo había sacado de una tierra lejana y lo había traído a estas tierras vecinas de Egipto, a la tierra de Canaán, a poseerlas. Y Dios le había dado sobrenaturalmente una descendencia. Entonces Moisés sabía quién era Abraham, sabía quién era Isaac, también heredero, y quién era Jacob, otro heredero. Y Moisés sabía de José y las 12 tribus. Moisés sabía perfectamente eso. Y Dios se le revela ahora y le dice, toda la historia que tú conoces hasta hoy, esto es como si fuera usted cristiano, imagínese que usted es ese Moisés, y el Señor le dice, toda la Biblia que sabes, todo lo que has aprendido y todo eso, es porque tengo un llamado especial para ti. ¿Me entiende? Eso es lo que está haciendo Dios con Moisés. Fuera de la historia, fuera del conocimiento acá, en la cabeza, ahora le está trayendo algo precioso que la Biblia nos da, llamado propósito. Y es lo cual usted debe descubrir antes de que usted se muera. Usted debe descubrir cuál fue su propósito en esta tierra. ¿Por qué Dios lo hizo nacer en este tiempo, en esa familia, en ese país, en esa ciudad? ¿Por qué Dios lo trajo aquí a Canadá? ¿Por qué? ¿Por qué usted está aquí en esta iglesia? Propósito, que yo no se lo puedo hablar. ¿Quién es el que llama? Solo hay uno que llama. Dios. Entonces Dios se le está revelando a Moisés. Y le está recordando la historia y se está presentando. ¿Para qué? Para llamarlo. Dice el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Qué bello saber que tenemos un Dios que ve. ¿Verdad? Dice, de mi pueblo que está en Egipto. Y dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Qué bello saber que tenemos un Dios que ve y que oye. Entonces, estos textos me dan a mí suficiente confianza para orar, para venir delante del Señor cuando tengo una prueba, una aflicción, una necesidad. Puedo venir con confianza delante de Dios porque tenemos un Dios que ve y oye y se conmueve por nuestras aflicciones. Amén. Confianza. Construya confianza para que usted pueda orar con confianza. Así empieza la fe. Así empieza la fe. Romanos 10:17. Así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo aquí estoy conociendo algo hermoso de mi Dios. Puedo hablarle mis problemas, mis necesidades. ¿Ok? Y dice, versículo 8. Fíjese que es un Dios de acción. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿De qué estamos hablando hoy? De autoridad, del siervo de Dios. Pero ¿cómo le estamos dando la aplicación? En el reino espiritual, en el mundo espiritual. Liberación de demonios, liberación de mano del opresor. Entonces Dios ve, oye y desciende con su poder que es ilimitado. El diablo tiene poder, pero el poder del diablo es limitado. Y es mínimo en comparación a nuestro Dios.
Mínimo el poder de Satanás en comparación al poder de nuestro Dios, el Dios de Moisés. Es mínimo. El poder de nuestro Dios es total. Pero Moisés no lo sabe. Moisés no lo ha descubierto, no lo ha conocido. Por eso Dios se le está revelando. Dios se le está apareciendo. Moisés no lo estaba buscando. Dios estaba esperando el momento de venir a la vida de Moisés, como esperó el momento para venir a mi vida. Yo no lo busqué, Él me buscó. Y si usted está aquí es porque Dios lo buscó. O a los jóvenes, Dios los está llamando. Cada predicación, cada estudio bíblico es una invitación del Señor a decirles: salgan de ese mundo en el que ustedes están hoy atrapados, envueltos, y entiendan que hay un mundo más real que eso que ustedes ven. Y Dios tiene propósitos grandes con nuestros niños y jóvenes. Amén. Amén. No escuché los niños, los jóvenes. Amén. Qué difícil sacarle el amén. Amén. Uf, gloria a Dios. Dice el Señor: y Él descendió para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios quiere que el hombre sea feliz. Grábese eso en su corazón. Dios no quiere que usted viva una vida de desgracia. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere sacarlo a usted de la opresión, de la corrupción, de eso tan horrible que el diablo ha hecho con usted toda la vida. Ay, mis papás fueron desgraciados y se divorciaron, entonces yo también me voy a desgraciar y me voy a divorciar. No. Dios quiere que usted cambie ese futuro terrible que tenía por su familia, por sus iniquidades. Dios quiere liberarlo y llevarlo a algo mucho mejor que eso. ¿Las maldiciones? Claro. Claro. Dios quiere algo mejor para usted que la enfermedad, que la ruina, que la miseria, que la zozobra, que el nerviosismo, que el miedo. No, Dios quiere algo mucho mejor para usted. Pero usted debe abrir su corazón a este llamado, porque Dios está invitando. Es lo que Dios está haciendo acá. Amén. Entonces le dice el Señor acá, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, ahí está el llamado, versículo 10. Ven, ¿cuántos dicen amén? Ven. Falta mucha fe en ustedes. Es Dios el que está diciendo ahí, ven. Yo estoy aquí, donde estoy hoy, en Dios, porque cuando mis pastores predicaban y leían una palabra de esas, yo era el primero en decir amén. Yo era el primero en responder amén, Señor. Y yo creía, esa ha sido mi fe. Yo tengo fe como la de un bobo. Yo creía en mi imaginación que Dios estaba hablando a través de los pastores, que los pastores solo eran muñecos, pero que el que estaba hablando era Dios. Por eso cuando ellos decían algo, yo creía, o creo todavía, sigo firme en esa fe, de que cuando ellos están hablando de parte de Dios algo, y yo digo amén, eso es mío. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Y por eso usted me ve a mí predicando en lugares donde a mucha gente le da miedo pararse, donde a mucha gente le da miedo entrar. Y hablándole a gente a la que muchos le tienen miedo. Y yo les hablo con autoridad, y si los tengo que exhortar, los exhorto, con amor, pero con autoridad. Porque no le tengo miedo. Porque he creído siempre que esta palabra viene del cielo. Esta palabra no viene de un libro viejo, antiguo. Esta palabra viene del cielo. De aquel que tiene el poder, que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Y yo creo que si ese Dios me dice a mí, ven, yo soy el primero que voy a saltar y le voy a decir, amén, Señor. El día que usted tenga una fe así, decidida, el día que usted entienda que estas predicaciones, estas palabras, yo solo soy un muñeco, un instrumento, pero el que las habla es el Señor, ese día usted va a empezar a vivir lo sobrenatural. Usted va a empezar a meterse ya en lo sobrenatural de Dios.
que es en donde la iglesia necesita ya despertar y meterse en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántas predicaciones, cuántos estudios bíblicos, cuántos años le pasa encima a la gente y no tiene todavía autoridad sobre un demonio? Como los hijos de ese sacerdote Esceva. Hay que saberse meter en lo sobrenatural. ¿Y cómo? A través de mi fe. Mi fe puesta en la Biblia. Dios le está diciendo a Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Y yo cuando leí este versículo, hasta hoy, yo tenía en mi mente que no decía la palabra ven, sino que Dios le estaba diciendo como a Gedeón, ve con este poder mío. Porque si usted mira Jueces capítulo 6, el llamado de Gedeón, Dios le dice, ve ahora con este poder mío. Ve, lo está mandando. Pero cuando yo vine hoy para escribir el estudio bíblico y leí el versículo 10, yo iba a escribir ve cuando veo el ven y yo, ¿cómo así? ¿Dices ven? Y yo me pregunté, ¿por qué dice ven? Claro, porque lo que Moisés va a hacer no es cualquier cosa. Moisés va como un liberador de no cualquier poder, del mayor imperio que había sobre la tierra en ese momento. Y Dios le está diciendo, ven. O sea, Dios lo está llamando a él. El mismo llamado que nos hace a nosotros hoy. No simplemente a ir y salir, sino primero venir y llenarnos de él para así poder ir y hacer la misión. Y cambia. Y cambia. Entonces, esto es apenas un ejemplo de cómo Dios llama. En el versículo 12, el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Pero primero lo llamó. Y si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios, usted debe aprender a ser una persona del secreto en Dios. De llenarse de Él. De creerle. De creerle a Dios. De creerle a Dios. En medio de todas las ocupaciones y de todas las cosas de la semana, el jueves tenía mi enseñanza, o tuve mi enseñanza en Harvest House, y corriendo de un lado para otro, y corriendo, y cosas en la cabeza, y mil cosas por hacer. Yo sentí que el jueves no iba bien preparado para estar en Harvest House. Déjeme le explico. Ir preparado a entrar a ministrar en esos lugares donde ellos están encerrados, donde ellos no salen al mundo exterior, sino que están ahí, son lugares de una opresión espiritual violenta. Lugares en los que puede pasar cualquier cosa por la clase de gente que están allí. Y yo sentí el jueves, ayer en la mañana, que no iba bien preparado espiritualmente para meterme en esa batalla. No porque hubiera pecado, gracias a Dios, sino porque no había tenido el tiempo suficiente de meterme bien con Dios como yo quería. No pude. Sin embargo, soy fiel a lo que Dios me llamó a hacer y honro el ministerio que Dios me dio, honro a Dios y fui allá. Y en el carro pues venía orando en lenguas y adorando al Señor, pero eso no es suficiente. Yo sentía que no iba bien. Antes de entrar, oré 2-3 minutos en el carro, ya cuando estaba en el parqueadero, y le dije, Espíritu Santo, lléname porque yo siento la necesidad y así yo no voy a poder, Señor. Eso es muy bravo para yo meterme así. Te necesito, Señor. Esto que me llenes para poder entrar ahí y ser efectivo, Señor. Para mí no es un tiempo más, ¿me entienden? Para mí es fundamental. Una persona que recibe la palabra de Dios ahí puede salvarse del suicidio, puede salvarse de una sobredosis, puede uno salvar un alma. Para mí es serio esto. Para mí es serio. Para mí es tan serio que yo digo, Dios mío, hoy yo le pudiera estar predicando a una persona que va a morir en un accidente en la carretera. Pudiera pasar. Es serio. La vida es así. Y yo me tomo muy a pecho el llamado de predicar la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Gran privilegio.
haya ¿cuántos? 10 o 20 o 2 o 100 o 3000. Es lo mismo. Son almas. Es una gran responsabilidad. Sin embargo, yo entré, puse mi clavecita ahí porque ya me dieron clave y todo eso, pum, entré, pum, saludé, entré al lugar, oh sorpresa, menos de la mitad. Entonces yo sé que cuando están ya menos de la mitad es porque ha habido una barrida del diablo fuertísima. Y yo sé cómo espiritualmente se pone eso antes y después. Ya llevo 3 años en eso y ya tengo experiencia. Y sé que son los momentos más bravos. Más bravos, efectivamente, el tiempo. Leímos Juan capítulo 21, todo el capítulo. Y quería yo entrar en el mensaje, pero había mucha oposición. Mucha oposición. ¿Yo qué hice como pastor? Recordé que yo estoy ahí por voluntad de Dios, no por voluntad mía. Recordé mi llamado, el que me llamó fue Él. Recordé quién fue el que me ungió, mi Señor me ungió. Y comencé a recordar las promesas del Señor y a tener confianza en el Espíritu Santo. En medio de la reunión, el tema que estaba tocando, que Dios me puso realmente a hablarles, yo les hablaba claro del peligro de ellos en ese programa caer en una experiencia religiosa y quedarse atrapados en una religión que ellos no quieren seguir, que ellos simplemente hacen porque es lo que les enseñan y no más, sin pensar, sin quererlo hacer. Mejor dicho, la religiosidad. Ese fue el mensaje, clarito, con Juan 21. Y así como el Señor fue a salvar a Pedro y a sus apóstoles de ese episodio en el que Pedro dice, vuelvo a pescar, voy a pescar, y todos dijeron, vamos contigo, como representando, me devuelvo para el mundo, esto aquí, y Jesús fue a rescatarlos. Ese fue el centro del mensaje, que el Señor quiere rescatarlos de eso y darles una experiencia sobrenatural, real. Uno de los hombres que en todos estos meses nunca ha hablado, un señor ya mayor, nunca ha hablado. Ayer estaba sobrio, ayer estaba cuerdo, y oh sorpresa, no le gustó el mensaje. Y empezó a contradecir lo que yo decía. Y de pronto, ¡pum!, otro se alborotó, y otro se alborotó, y se perdió el orden de la enseñanza, de la clase, y como que yo desaparecí de ahí, y ya cada uno decía ahí, hacía lo que quería. Ellos por reglas no tienen permitido eso. Ellos tienen que respetar, porque a los que vamos a enseñar ahí principalmente somos pastores. Ellos tienen que respetar eso. Cero respeto. Cero respeto. Y ustedes me conocen que yo soy una persona que yo no soy ni paciente ni tranquilo, sino que yo me pongo y, sin embargo, el Señor me dio la tranquilidad y me dio la gracia y la sabiduría. Y los tuve que confrontar. Al primero que confronté fue al Señor. Y le dije, yo no he venido acá a hablar mal de los católicos. Yo fui católico 28 años. Y sé perfectamente la diferencia entre pertenecer a una religión hecha por hombres, porque eso tiene muy poquito de Biblia, porque la he leído muchas veces. Pero desde que uno empieza a leer la Biblia se da cuenta que la Iglesia Católica no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero yo no vengo a atacar eso. Vengo a enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Y el hombre dice, sí, pero es que mi mamá católica es más buena que la Virgen y me no sé qué y ta. Y le dije, lo siento, tenemos un problema. O Dios es mentiroso, o realmente todos, como dice Romanos 3:23, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no creo que Dios sea mentiroso. Le dije, todos necesitamos a Jesús, y el hombre se puso así porque no le mencioné a la mamá, pero estaba rompiendo el error que el hombre quería sembrar ahí. Y uno como autoridad jamás puede permitir que alguien siembre un error en los demás, nunca, porque Dios se lo va a ver a uno como cobarde. Y con amor y con mucha sabiduría le pude romper eso, y mirándolo a los ojos, y con amor. Y después al otro y al otro, y los tuve que parar. Les dije, un momento, ya. Tuvieron 2, 3 minutos de desorden. Les dije, yo quiero aclararles algo. Yo vengo a este lugar porque los amo. Yo aquí no cobro un peso.
un centavo. Yo no gano dinero. Les dije al contrario, soy una persona súper ocupada y no tienen ni idea todo lo que dejo de hacer por venir acá, por amor a ustedes. Les dije, les pido que tengan respeto. Les pido que tengan respeto y que valoren mi tiempo acá. Hay un hijo espiritual, hay 2 hijos espirituales ahorita ahí en ese lugar. Y uno de ellos me acaba de hacer una pregunta muy importante y se la quiero responder, pero necesito que todos escuchen. Y corregí uno por uno el error que cada uno de ellos dijo, se lo corregí en la cara, con amor, pero con la palabra de Dios, con autoridad. Y vino en ese momento sobre mí una autoridad espiritual que ¿saben qué hizo Dios? Llenó el salón de su presencia. Llenó el salón de la presencia y uno de los que estaba así empezó a temblar. Y empezó así a temblar, que fue uno de los que el enemigo estaba usando para descontrolar todo. Uno de los hijos espirituales se paró, me abrazó y empezó como a hablarme así, me hablaba al oído y me decía, el Espíritu Santo está llenando su boca de la palabra de Dios, usted no tiene idea de lo que Dios está haciendo a través de su vida, lo amo, le doy gracias a Dios por usted y empezó a bendecirme. O sea, cambió la atmósfera completamente porque yo decidí, en medio del desorden, decirle, Espíritu Santo, desde el comienzo te entregué el control a ti. Glorifícate, Señor. Y mi confianza plena, no en mi conocimiento, no en mi llamado, no en mi título, nada, mi confianza plena en el Espíritu Santo de Dios. Y Él tomó el control de la reunión. Al final, cuando fui a salir, uno de los líderes de ahí estaba, primera vez que lo veo ahí, y estaba pasando un momento difícil, y llegó el hombrecito que estaba ahí temblando, que era nuevo, y llegó así diciendo, estoy temblando y yo quiero que usted sepa, llevaba 6 meses en la calle, 6 meses en la calle. Llevo tantos años de ser cristiano, conozco la Biblia, todo eso, pero débil, caí y por la droga caí en la calle, 6 meses en la calle y acabo de entrar al programa otra vez. Y le doy gracias a Dios por haberlo traído a usted hoy. Y le doy gracias a Dios por usted. Y le decía, mire cómo estoy temblando. Dios está en ese lugar. Entonces les digo estas cosas no para mi vanagloria ni para nada. Es únicamente para la gloria de Dios. Para que ustedes entiendan que este tema es un tema real, es cierto, el mundo espiritual es cierto, es verdadero. Y que nosotros debemos empezar a comprender que para nosotros hay algo que hacer en esta tierra. Que no es suficiente con que usted venga al estudio bíblico o el domingo o hagas algunas cosas para Dios. Usted tiene que conocer el propósito de Dios en su vida. Tiene que descubrirlo. Usted no puede irse de esta tierra sin haber encontrado qué le mandó Dios a hacer acá. Hay un encargo especial de Dios para usted. Usted lo tiene que averiguar. Porque de eso va a depender que el Señor Jesús, el Rey del Universo, le diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De que usted haya descubierto su propósito. Y Dios gustosamente se lo va a revelar si usted se mete a preguntárselo. Consejo, ore con la Biblia, ore y dígale, Dios, tú llamaste a Moisés y tú le dijiste a Moisés con claridad cuál era su llamado, cuál era su propósito. Yo no pretendo ser un Moisés, pero quiero saber qué estoy haciendo en esta tierra. ¿Por qué tú me llevaste a mi amado Jesús? ¿Por qué yo tengo pastores que son grandes siervos de Dios, que conocen lo sobrenatural, que son muy usados por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Háblame, Dios. Y yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y pídale a Dios fe. Pídale fe. Pídale fe como un niño chiquito. Pídale fe. Dígale, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en lo que los pastores predican. Yo sé que son hombres de Dios. No son perfectos, no son mis ídolos. No, Señor, yo te sigo es a ti, yo te amo a ti, yo te creo a ti.
pero sé que tú los usas. Quiero meterme, Señor. Quiero meterme. Quiero conocer más estas cosas. Y que Dios lo comience a meter a usted en conflictos de estos espirituales. Porque con la opresión espiritual viene la conquista, viene la victoria. Ayer salí en victoria de ese lugar, dándole gloria a mi Señor y dándole gracias una vez más. Porque cada una de esas batallas espirituales son entrenamientos y entrenamientos y entrenamientos para mí. Y lo que yo siento en este punto de mi vida es que el Señor me está dando más crecimiento y más crecimiento y más crecimiento. Y si Dios me está dando crecimiento a mí, ustedes, iglesia, tienen que crecer también. Ustedes también tienen que crecer. Ustedes también tienen que fortalecer el músculo espiritual. Su oración tiene que cambiar. Lo sobrenatural tiene que hacer más y más parte de su vida. Amén. Y sé que el enemigo los está atacando en sueños. Y sé que el diablo ha mandado cientos de espíritus ladrones sobre ustedes, a robarlos, a robarles la paz, la tranquilidad, a robarles promesas, a tratar de saquearles economía, cosas. Sé y hemos estado orando por eso, rompiendo todas esas cosas. Pero yo les quiero decir, no teman. No teman meterse en esto. No teman. Métanse con Dios. Créale a Dios. Todas esas historias que usted ve en la Biblia son reales. Pasaron. Y todas esas historias están ahí para que usted coja fuerza. Y usted le ore a ese mismo Dios. Le diga, Señor, así como tú aplastaste a ese faraón, aplasta, Señor, ese faraón aquí en Canadá. Aplasta a ese diablo que me está oprimiendo en esta área, en esta. Señor, quiero ver tu victoria, quiero ver tu libertad, quiero ver a mi familia salva, quiero ver a mi familia venir a tus pies, Rey. Y usted se pone a pelear así y va a haber muchas victorias grandes. Amén. El Señor les ama, mis hermanos. Les ama muchísimo. Y a todos y cada uno de ustedes el Señor les tiene un propósito glorioso y maravilloso. Ayer terminé así mi reunión lleno de la presencia de Dios y les dije a esos muchachos, les dije, ¿sabe por qué estoy acá? Porque voy a verlos. A muchos de ustedes los voy a ver haciendo lo que hoy yo estoy haciendo acá, los voy a ver y los voy a ver en las calles trayendo a otros a predicar. Y Jeremy levantó la mano y dijo, usted no lo sabe, pero está orando por un ministerio y quiero meterme en el ministerio. Pelado que casi nunca habla. Y obviamente Jerome, que es un muchacho que Dios está levantando, y James, pelados que el Señor me ha usado para traer al Señor. Hijos espirituales. Y viene a mi mente esas promesas que el Señor un día me dijo, yo te voy a usar en el avivamiento de Canadá. Eso no está lejos. No está lejos. En cualquiera de esos va a venir el próximo evangelista que va a traer cientos o miles de almas al Señor. Y la gloria es solo para Dios. Pero van a ir con una doctrina sana. No van a ir con un poco de palabrerías, sino van a ir en el poder del Espíritu Santo, con la doctrina que Dios nutrió a mi amado Jesús. La palabra de Dios. Amén. Entonces siéntanse felices y agradecidos con Dios que a todos nos ha llamado. Amén. Oremos por todo esto, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Nos humillamos todos delante de ti. Yo no digo estas cosas para mi gloria, pero me lleno de alegría y de regocijo, Padre, de todos estos frutos por los cuales durante años oramos. Con todo nuestro corazón te hemos pedido, hijos espirituales, puertas para predicar tu palabra. Yo creo, Señor, que esos niños que hoy, Señor, me vieron y me escucharon, Señor, eran hartos, eran muchos niños. Y esas maestras, Señor, sé que cada una de esas palabras, Señor, salieron con la presencia de tu Espíritu. Y sé, Señor, que esas palabras no caen en tierra. Y sé que tú vas a hacer algo hermoso, Dios, allí. Y en cada lugar donde predicamos tu palabra. Dios, esta noche solo te pido que por favor metas a este pueblo en un nuevo nivel de fe, de confianza en ti, de anhelar tu espíritu.
anhelarlo de verdad, de soñar con lo celestial, con lo sobrenatural. Tú nos hablaste este año, Rey. Nos dijiste que iba a ser un año, Señor, de muchos desafíos, pero de grandes victorias. Y te creemos, Padre. Señor, bendice cada persona que vino hasta acá. Bendícela, Dios. Bendice cada persona, Señor, que va a ver, Señor, este video. Bendícele, Dios. Y que la unción, Señor, que está en este lugar, se mueva a través de la grabación. Para que cada persona, Señor, que escuche y vea, pueda entender y comprender que tus promesas están vivas y que lo que tú prometes en ti es sí y en ti es amén. Tú eres el Dios de las promesas. Y no son pocas. Solo tenemos que decir amén. Heme aquí, envíame a mí. Y a eso estamos, Señor. A eso estamos acá. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ángeles que desciendan en esta hora. Que destruyan, Dios, todo este ataque espiritual que ha venido, Señor, sobre la iglesia, sobre Harvest House, sobre Shekinah, Señor. Que destruyan todo esto, Señor. Y que venga, Padre, cosecha de almas, en el nombre de Jesús. Que levantes, Señor, nuestras vidas para tu gloria. Y en tu autoridad, Cristo Jesús, ato todo espíritu de retaliación y de venganza. Todo espíritu, Señor, que ha sido enviado por esta enseñanza, por las administraciones de esta semana, y que fue enviado para destruirnos, para robarnos, para saquearnos, yo los ato en la autoridad de Jesús de Nazaret y los envío al abismo. Y bendigo este pueblo, Señor. Bendigo este pueblo, Dios. Y declaro, Señor, que sobre ellos, Señor, no vendrá, Señor, peste. No vendrá, Señor, enfermedad. No vendrá, Señor, ruina, ni ejército que los destruya. Porque está escrito, Señor, que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desata, Señor, lo del cielo para nosotros, Dios. Y danos más, porque anhelamos más. Más amor, más pasión, más fuego, más en los dones, más frutos de tu Espíritu, mucho más del carácter de Jesús en nuestras vidas. Más santidad, más limpieza, más pureza. Más de lo tuyo, Señor. Más amor, más perdón, más reconciliación. Más de lo tuyo, Señor. Te amamos, precioso Rey. Y en tus manos quedamos, Dios, todo este fin de semana. Recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza, Señor. Toda gloria y honra es solo para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.